estos no se cansen de comer, ¿no? Es para ustedes. Para es para ustedes. Eu quero uma também. Por favor, si Miranda, sei que você está se cuidando. É impossível encher um cafezinho. Bueno, está aqui, hein? Ah. Sí, sí, sí. ¿Dónde eres? Esto es de Costa Rica. Costa Rica. De Costa Rica. Sí, bueno, bueno. Sí, tienen muy buenos productos en café y en Caramelo. chocolate, sí, café, caramelos, chocolates, todo eso. Disfruten, disfruten. Gracias. Bueno, para avanzar, ¿no? Esta lámina básicamente lo que haría es un poco reflexionar sobre cómo se da este tránsito de un constitucionalismo clásico a un constitucionalismo plural, ¿no? Que es lo que, digamos, lo que sintetiza todo este proceso. El constitucionalismo tradicional siempre estuvo asentado en una idea de exclusión de los pueblos indígenas, ¿no? Al punto de que nosotros vivimos, digamos, vivimos una historia en la que convivimos todo el tiempo con los pueblos indígenas, pero de espaldas cada uno, sin reconocerlo, ¿no? Es más, negando a esa realidad, tratando de olvidarse de esa realidad, viendo esa realidad como un escarnio, ¿no? Y así nos construimos nosotros como ciudadanos. Y digo, se nos hace muy difícil romper con esos estereotipos que están muy asentados en la cultura y mirar de otra manera a estas otras personas que tienen otros puntos de vista, otras visiones de la vida, ¿no? No es únicamente una distancia ideológica, no son diferencias de matices de la realidad, son realmente distintas formas de ver el mundo, distintas formas de construir y de comprender el mundo. Cuando queremos graficar esa diferencia, ¿no? A mí se me ocurre un cuadrado, ¿no? Un cuadrado como estos que representa ese mosaico, ¿no? En el que nosotros intentamos básicamente movernos, pero con nuestras especialidades, con nuestro pensamiento especializado, ese pensamiento que ve como parcelas la vida, ¿no? Que ve como parcelas el mundo, que parcializa el mundo, y nosotros tenemos una visión del mundo desde nuestra parcela. En este caso, los abogados desde la parcela del derecho, ¿no? Y así interpretamos el mundo. Si queremos representar el mundo indígena, el pensamiento, la forma de pensar del mundo indígena, ahí ya las formas adquieren, digamos, se transforman, se vuelven en otro sentido. ¿A alguien se le ocurre de qué manera podríamos graficar ese pensamiento? ¿A alguien se le ocurre? Si no es ese cuadrado, esa parcela que nosotros construimos, ¿de qué otra manera podemos mirar el mundo? Da cultura indígena, a senhora se refere? Sí. ¿Cómo podríamos graficar? Si nuestra forma de pensar el mundo podríamos graficar en una cuadratura, digamos, o una parcela más que cuadratura, una especie de parcelas de pensamiento, parcelas de vida. En el mundo indígena, ¿cómo construye esa forma de ver el mundo? Circular, como un caracol que va, o sea, no circular porque estaría ahí alrededor, ¿no? Es más bien unos círculos de relación, de interrelación que van o pueden volver. Inclusive ahí está encerrada el concepto de Pachacuti. Pachacuti, que es, digamos, una especie de ser mitológico, ¿no? Va y viene en la historia.
historia, ¿no? Va y viene en el mundo, demostrando esta idea de que primero nada está aislado de nada, ¿no? Que todo está en una interrelación y que todo se mueve, ¿no? Y que todo lo que hagamos tiene una repercusión de otra manera. Entonces miren ustedes, inclusive físicamente no podemos, digamos, hay una ruptura en las formas de ver el mundo, pero esas rupturas no son excluyentes los unos de los otros, ¿no? Sino que tratan justamente de plantear relaciones, ¿no? Entre los diferentes, entre los outros. Mas isso, na verdade, é exatamente o contrário do que acontece, né, professor? É o contrário, essa integração ela não acontece dos colonizados com os colonizadores. Sí. No acontece, pero ellos insisten, digamos, desde ese punto de vista se insiste que eso es lo que deberíamos construir, ¿no? Nós tivemos, aqui no Brasil, nós tivemos alguma coisa parecida com isso em relação aos deficientes físicos. Nós evoluímos bastante, trazendo uma legislação mais inclusiva para os deficientes físicos, né? A partir da década de 80. Claro, pero ese reconocimiento, digamos, o esas políticas que van hacia esas políticas de inclusión, ¿no? Todavía se manejan en el orden de los derechos individuales. Sí. ¿Sí? ¿No? La persona, el individuo que tiene esa condición, o física, o de cualquier otra naturaleza, o económica, ¿no? Sí. Todo eso se Mas maneja. não da coletividade, no caso. Lo que sí, es diferente a esta otra diversidad. Esta otra diversidad es mucho más radical, digamos, en ese sentido, porque no solo que topa al individuo, Uma cultura, um povo todo. sino que topa la historia, ¿no? A la historia de los pueblos, ¿no? Cómo se han construido, que una parte es la historia colonial, pero otra parte también es la historia contemporánea, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se reivindica la cuestión digamos, anticolonial, las luchas anticoloniales, pero también se proponen, digamos, pero también la propuesta es actual, la propuesta es contemporánea. ¿Cómo viven los pueblos indígenas en la actualidad? ¿Cómo viven más allá de la historia colonial? ¿Qué nuevas formas de dominación, qué nuevas formas de exclusión, ¿no? Se dan en la modernidad y son a las que tenemos que atacar y a las que tenemos que encontrar salidas, ¿no? Eso es lo que tiene la propuesta. Digo, va más allá, por eso hablábamos de esta línea de pensamiento del otro derecho, ¿no? Y esa línea de pensamiento que permite abarcar, ¿no? Todas las diversidades desde otro punto de vista. Entonces, frente a esto, lo que ha ocurrido, digamos, en un momento determinado, ¿no? En un pasado muy cercano, además, en la década de los primeros años de este nuevo siglo, es esta concreción de lo que podríamos denominar el nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque esto ocurrió en Latinoamérica, es nuestro hijo, digamos, ¿no? Ya no viene de Europa como nos ha venido siempre el pensamiento, ¿no? Nosotros construimos una versión, ¿no? Apareció en Latinoamérica esta formulación, esta reformulación del constitucionalismo tradicional, ¿no? Optando por un constitucionalismo plural, que tiene unas características distintas y que si vemos la formulación de los textos constitucionales, podemos mirar que hay una idea de Estado fuerte, una idea renovada de soberanía popular, ¿no? Una idea renovada también de las instituciones garantistas de la sociedad, que apuntan básicamente
a igualar a la sociedad, es decir, es un proyecto de igualación social, pero ya no en términos excluyentes o ya no en términos tutelares o en términos de transculturización que sostuvo el Estado durante digamos, desde sus inicios y durante toda la República, ¿no? Es decir, es una igualación basado en el reconocimiento, ¿no?, de los pueblos indígenas, basado en el reconocimiento de sus formas de vida, basado en el reconocimiento y en la valoración de sus formas de mirar el mundo y de sus formas de resolver y de enfrentar la vida cotidiana. Eso es lo que trae más o menos, y es lo que quisiera, avanzando en la presentación, es lo que quisiera precisamente hablar, ¿no? Justicia ordinaria, justicia indígena en el Estado plurinacional. Entonces ahora ya entramos a esta nueva dimensión. En el orden nacional encontramos, ¿no?, que hay un reconocimiento de la justicia ordinaria, pero también de la justicia indígena a la par, ¿no?, en el mismo nivel. Ahora, avancemos, ¿no?, que nos podría dar, tal vez, que nos lleva a un escenario tal vez muy pintoresco como este, ¿no? Una justicia occidental, una justicia ordinaria por acá, con sus lógicas, ¿no?, y otra justicia, otro tipo de justicia por allá, ¿no?, también con sus lógicas, también con sus formas propias de resolver. Tenemos ahí un balde de agua, tenemos ahí una persona que no es un juez, que no es un letrado, ¿no?, pero que tiene capacidad de administrar justicia con otras modalidades. Tiene un hacial y tiene hierbas locales ahí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Es un desquiciamiento del sistema de justicia, visto desde la lógica formal del derecho, ¿no?, y que nos lleva a cuestiones como estas, ¿no? Pero veamos de qué se trata. En la Constitución ecuatoriana, que reconoce el derecho indígena, primero que se da dentro de un proceso muy característico, muy atípico dentro de la historia ecuatoriana, se da primero con la voluntad partiendo de un compromiso que hace un candidato que llega a la presidencia, que llega a ganar la presidencia, que eso compromete a llamar a una asamblea constituyente de plenos poderes, ¿no? Y lo sorprendente es que el momento en que llega ese candidato, que se elige ese candidato, cumple con su promesa de campaña, ¿no? Hay que resaltar eso porque todos sabemos que eso no es precisamente lo normal que sucede regularmente, ¿no? Entonces este candidato cumple con su promesa de campaña y el segundo decreto después de asumir la presidencia, ¿no?, firma el decreto que convoca al llamado a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, ¿no? Todos estos términos son claves porque justamente marcan ese proceso, ¿no? Al llamar y suceden varias cosas así muy interesantes, que por ejemplo este candidato decidió no plantear, no presentar candidatos a la asamblea, ¿no? Su lista no llegó con candidatos a la asamblea, digamos al parlamento, ¿no? No llegó. ¿Por qué? Porque lo que quería o lo que planteaba era, digamos, un cambio sustancial
del pacto social, el pacto político que teníamos hasta ese momento, ¿no? Considerando que muchas digamos, mucho de ese pacto ya estaba demasiado tocado dentro de la sociedad, que ya no daba más, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace es pues hacer campaña para que se constituya la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes y primero que hace una consulta popular para que la gente acepte o no la convocatoria a Asamblea Constituyente. Y gana con más del 80% de respaldo. Luego llama a una elección para conformar la Asamblea Constituyente, ¿no? Y también gana con un porcentaje mayor al 63%, no tengo en este momento presente el porcentaje exacto de mayoría que alcanza el ya presidente en ese momento de la República, ¿no? Y luego, después del trabajo que hace la Asamblea, el resultado somete a consulta popular ratificatoria, ¿no? Y gana también esa elección, es decir, la gente aprueba ese resultado de la Asamblea, es decir, la nueva Constitución, ¿no? Y con ello entra en vigencia. Lo que pasó es que quienes ganaron como representantes a la Asamblea Constituyente, en un 70% no fueron representantes de partidos políticos, fueron representantes de movimientos sociales, fueron representantes líderes sociales, líderes digamos que venían de la academia, que venían de ONGs, etcétera, etcétera. Es decir, ahí en ese momento es donde se da el primer golpe a lo que luego denominó como la partidocracia, digamos, ¿no? Se tocaba, se generaba una remesón a la clase política tradicional, ¿no? Y justamente con esos actores, ¿no?, ya ejerciendo como asambleístas, se construye, se redacta una nueva constitución que también sale de los moldes tradicionales de lo que es una constitución, ¿no? Muchos dicen que la constitución ecuatoriana de Montecristi es una constitución muy reglamentaria, ¿no? Por lo general las constituciones son muy escuetas, son muy cuidadosas del lenguaje, son muy cortas, ¿no? El máximo tienen 180 artículos, etc. Estas constituciones, en cambio, son excesivas en su redacción. Nuestra constitución tiene 444 artículos, ¿no? Entonces, se entusiasmaron redactando cosas. Pero ¿a qué se debe eso? Se debe a que querían resolver la mayor cantidad de problemas que enfrentaba la democracia hasta ese momento, ¿no? Y justamente parte de la búsqueda de la resolución de esos problemas están precisamente artículos como estos que les he puesto acá, ¿no? El artículo 1 de la Constitución, que dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, ¿no? Es decir, a la fórmula liberal, democrática, ¿no?, de Estado social, de Estado democrático, soberano, independiente, unitario, laico, ¿no?, se suma otra que genera unas rupturas importantísimas, como la denominación de Estado constitucional de derechos, ya no de derecho, de derechos y justicia, y además intercultural y plurinacional. Todo esto tiene, digamos, un campo de análisis sumamente amplio. El poner una distancia al derecho
y enfocarse en los derechos de las personas tiene una repercusión jurídica y política importantísima, ¿no? Y también el enfocarse, el poner el foco del Estado como un Estado intercultural y plurinacional, ¿no? Que tiene repercusiones en la forma del Estado, que tiene repercusiones en las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado tienen que transformarse, tienen que llegar a ser interculturales. ¿Cómo lo hacemos? Desde cuotas o desde qué tipo de participación, qué tipo de resguardos dan las instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, abre una posibilidad de debate impresionante, ¿no? Y es justamente eso lo que habla, ¿no? Es una especie de proyecto ambicioso, ¿no? De transformación del Estado, que obviamente luego cae en los gobernantes, en lo que hagan o dejen de hacer los gobernantes, ¿no? Una renovada perspectiva del constitucionalismo, dice, del constitucionalismo contemporáneo, es la característica más novedosa de este nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y vemos aquí, miren, solo he puesto estos dos artículos, ¿no? Son casi 144 artículos de la Constitución, de los 444 que hablan sobre temas indígenas, ¿no? Es decir, no solo es una formulación, sino es toda una concepción que atraviesa a toda la Constitución ecuatoriana. El artículo 57 dice: crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Este artículo está en la sección de los derechos, ¿no? Es decir, es el reconocimiento de un derecho, no es una facultad, no es un dispositivo, es el reconocimiento de un derecho. Y con todos los, con todas las letras, reconocimiento del derecho propio de los pueblos indígenas, ¿no? Y el artículo 171, que dice: las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales, su derecho propio, nuevamente, ¿no? Dentro de su ámbito territorial, garantizando la participación y decisión de las mujeres. Miren, nuevamente insiste, ¿no? ¿Por qué? Insiste porque una de las cuestiones que se identifican como problemáticas, ¿no?, en el mundo indígena es esta relación entre hombres y mujeres, aunque esa problemática es mucho más compleja de lo que uno piensa, ¿no? Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, ¿no? Normas y procedimientos propios, y que no sean contrarios a la Constitución, a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Pero fíjense en el segundo párrafo de este artículo: el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean jurisdicción indígena. Fíjense, esos términos que solo eran reservados para los altos tribunales, ¿no?, para las altas cortes, y eran, digamos, de las expresiones más sagradas para un jurista, ¿no? Que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Manda al Estado a respetar eso, ¿no? Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia pública. O sea, esto es realmente una ruptura, ¿no? Una ruptura. Es precisamente, y en esa ruptura es
que justamente comenzamos a trazar estas relaciones entre esta teoría que habíamos visto hoy a la mañana y cómo se refleja esa teoría en esta formulación constitucional que se da. Vemos el carácter republicanista de estas disposiciones, el carácter democrático de estas disposiciones, el carácter pluralista de estas decisiones. Se muestra claramente, ¿no? Ahí es en donde se presenta claramente cómo la Constitución ecuatoriana hace un trabajo arquitectónico, digamos, que está orientado básicamente a garantizar estos derechos, a ser efectivos, esta declaratoria que hace del Estado como un Estado constitucional de derechos, ¿no? La Constitución ecuatoriana tiene fuertes instrumentos garantistas a lo largo de todo el texto constitucional, ¿no? Crea muchas instituciones garantistas, ¿no? Instituciones, por ejemplo, no solo garantías normativas que ha habido siempre, no solo garantías jurisdiccionales, ¿no? Como ha habido siempre, sino también garantías institucionales, ¿no? En donde sujeta o manda a sujetar a los poderes públicos para garantizar los derechos, e inclusive llega a establecer garantías frente a las políticas públicas, ¿no? Espacio, fíjense ustedes, espacio que siempre ha estado por fuera de esos controles legales y constitucionales. ¿Por qué? Porque se ha entendido que la política pública es el instrumento que tienen los gobiernos para ejercer el poder, ¿no? Y siempre las constituciones ponían por fuera de todo control, ¿no?, la política pública. Esta Constitución dice no, a través de las políticas públicas también se pueden vulnerar derechos, ¿no? Son las políticas públicas justamente las que tienen la posibilidad de vulnerar derechos, entonces estas también tienen que estar sujetas al control de constitucionalidad de sus actuaciones, ¿no? Y efectivamente, la primera vez en la historia constitucional del país se abre una línea, digamos, garantista que dice: las políticas públicas tienen que sujetarse a las normas constitucionales, ¿no? En una disposición poco liberal, digamos, poco liberal. Reconocer al Estado como plurinacional e intercultural sobre la base del rescate de la historia, de las luchas coloniales y sociales, con las que inaugura también un constitucionalismo plural, ¿no? Como decía, el rescate de la historia no solo tiene que ver con esta historia colonial, tiene que ver con la historia de las luchas sociales, ¿no?, entre las que los pueblos indígenas han sido protagonistas de primera línea, ¿no? Es decir, no solo estamos pensando en la historia arcaica, estamos pensando en la historia contemporánea, en las necesidades de resolver los problemas contemporáneos. Luego, otra cosa que hace esta Constitución es establecer el control de las actuaciones jurisdiccionales de la autoridad indígena, establecer o poner, digamos, en ese ejercicio a la Corte Constitucional, es decir, al órgano de cierre del sistema jurídico nacional, es decir, a la más alta Corte de Justicia que se tiene dentro de las fronteras nacionales. Luego de eso ya vienen básicamente las instancias internacionales, ¿no? Y lo hace, digamos, bajo un criterio de que las actuaciones de la autoridad indígena no pueden someterse a exámenes de legalidad, ¿no?, sino someterse a exámenes de constitucionalidad. Es decir, son los principios constitucionales, no es la norma legal,
la que puede darle una pauta para evaluar si es que esa actuación es o no violatoria a su derecho propio, ¿no? O a derechos humanos o derechos constitucionales. E no caso do conflito, professora, entre o indígena e o constitucional, prevalece o constitucional? Y que no puede darse eso. ¿Por qué? Porque el derecho, la Corte es la instancia que evalúa si efectivamente una actuación de autoridad indígena podría estar violando una norma constitucional. Sí. Es decir, no se podría dar un conflicto en esa instancia. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hace la Constitución es ponerle al órgano constitucional por sobre, ¿sí? Para evaluar. Eso veremos un poquito más adelante, porque es justamente la clave de este asunto, ¿no? Bueno, aquí no solo hay este número de artículos que le digo, sino que menciono, sino que son más de 144 artículos que habla que la Constitución refiere y establece para hacer realidad este asunto, ¿no? Aquí yo les he puesto para que ustedes conozcan un poco un mapa de cómo está distribuida la población indígena en el país, ¿no? Y cómo se organiza. Están organizados en 14 nacionalidades y 18 pueblos. ¿Qué diferencia entre la nacionalidad y el pueblo? Aquí, miren, yo siempre digo, el derecho es, bueno, y no solo yo, Santo Tomás de Aquino más bien hacía una diferencia entre el derecho natural y el derecho humano, ¿no? Y justamente sobre ese planteamiento es que se dice, bueno, nosotros reconocemos el derecho natural, las leyes que vienen de Dios, ¿no? Y no las objetamos. Digamos, sería una locura objetarla, ¿no? Pero dentro de esas mismas leyes entendemos que las sociedades, ¿no? Tienen derecho de organizarse y las sociedades se organizan. Y las sociedades se organizan muchas veces más allá de las normas, más allá del derecho natural, ¿no? Y ahí es en donde surge justamente esta construcción no natural del derecho, que es sobre la que se basa inclusive el derecho moderno, ¿no es cierto? Sobre estas lecturas. Entonces, a partir de eso, ¿no? Es que esto podemos ver justamente que en la historia lo que hacemos es inventarnos muchas formas de ver, muchas formas de vida, muchas formas de sociedad. Nos inventamos leyes, nos inventamos, claro que les ponemos nombres bonitos, ¿no? Como el legislador elabora una norma, ¿no? Con el poder que da la legitimidad con lo que llegan los legisladores a hacer tal, con la legitimidad que tienen los jueces de tomar decisiones en la resolución de conflictos, etcétera, etcétera. O sea, les ponemos muy bonitos nombres, pero finalmente lo que termina siendo eso es una invención, ¿no? A veces funcionan esas invenciones, otras veces no funcionan esas invenciones, pero termina siendo eso, ¿no? Y aquí justamente se da esa situación. Para tratar de para tratar de resolver, digamos, cuestiones internas de organización de los pueblos indígenas, ellos llegaron a reivindicar la noción de nacionalidades y la noción de pueblos, ¿no? ¿Qué diferencia en el caso del Ecuador? Porque en el caso de Europa, por ejemplo, de Europa del Este, el criterio de nacionalidad es otro, el criterio de pueblo
es otro, ¿no? Pero en el Ecuador, específicamente, la diferencia entre nacionalidad y pueblo, ¿no? Es que la nacionalidad puede abarcar a pueblos en su interior, ¿no? Es decir, que en el interior de una nacionalidad pueden existir pueblos distintos con diferentes, inclusive idiomas o diferentes tradiciones lingüísticas, diferentes tradiciones culturales, etc. Es una manera, para mí es una manera sabia de encontrar, no se meten en la discusión filosófica o la discusión semántica de esta, sino que es una resolución práctica. Por la realidad de los pueblos indígenas, pues hay unas nacionalidades que abarcan, digamos, que son una familia cultural, ¿no? Pero hay otras, especialmente en el caso de los quichuas, que están repartidos por distintas zonas del Ecuador, ¿no? Unos en la Amazonía, otros en la sierra, otros en la costa, y pues cada uno tiene sus propias características, ¿no? Y eso es lo que resuelve, y por eso es que se reconoce en el Ecuador la existencia de 14 nacionalidades y 18 pueblos. Estoy absolutamente segura que la realidad esta no es aplicable, por ejemplo, a Brasil, ¿no? Pero los pueblos indígenas brasileños tienen muchos elementos para redefinirse, ¿no? Uno es este. Cada quien resuelve cómo se reinventa, porque de eso se trata, ¿no? Cómo se reinventa dentro del Estado Nacional. ¿Hacemos? Entonces, fíjense, en términos generales, lo que estaríamos viendo es que al escenario del derecho, ¿no? Del derecho nacional, al escenario nacional, lo que estamos haciendo en términos agonísticos, por ejemplo, en este caso, es añadir al escenario nacional que está ya definido otras diversidades, otros actores, otras colectividades, otras intersubjetividades, otras identidades diferenciadas. Eso es lo que estamos tratando de, en esa inclusión, ¿no? En esa inclusión, encontrar unas maneras distintas de resolver la relación que se da, ¿no? Entre esas distintas intersubjetividades, esas distintas identidades diferenciadas, ¿no? Como ya hablábamos, digamos, el enfoque está de enfrentar los problemas tanto que vienen como efecto de las experiencias coloniales, como también enfrentar los problemas actuales, ¿no? Y eso lo que hace es crear un espacio de nuevas conflictividades, ¿no? Que tienen que ser resueltas. Y luego, que plantean algo que desde la teoría crítica, ¿no? del derecho se ha puesto mucho énfasis, que es la necesidad de crear estos espacios interculturales, en los que ya no es pues la imposición de uno sobre el otro, ¿no? Sino es la predisposición